primera lección de arquitectura de software que es sobre definiciones básicas de arquitectura de software, eh, pues qué es la arquitectura de software y cosas de estas, ¿vale? Lo primero es, bueno, qué es la arquitectura del software y hablamos de stakeholders. Esto creo que va a ser ya para la próxima lección. Deciros, esta transparencia, por ejemplo, esta es nueva, esta la metí este año, me pareció entretenido, me lo encontré leyendo algún libro de arquitectura del software, me encontré esta definición de qué es la arquitectura y la siguiente, sobre todo, me gustó mucho la siguiente transparencia que os voy a comentar y me pareció interesante, aunque sea ir un poco con lo típico, ir a la historia y tal, pero bueno, etimológicamente arquitectura viene de architectum y archi es jefe y tectum es el creador. Entonces al final esto viene un poco que es como el creador jefe. Y en la arquitectura es pues eso, el proceso, el producto de planificar y diseñar edificios o otras estructuras. Nosotros lo aplicamos a estas otras estructuras y la idea de esto es como el jefe, es como el que toma decisiones. Me gusta mucho, lo encontré en algún libro de arquitectura del software, decían que un buen arquitecto, a la hora de compararlo con otras profesiones, se parece mucho hoy en día al entrenador de los equipos de fútbol. Entonces, el arquitecto de software es, en los equipos de fútbol hay una persona que es el entrenador, que es el que toma decisiones, el que dice, bueno, pues voy a poner a cuatro delanteros, o esta persona juega de delantero, esta otra tal. Luego están los que juegan, que son los desarrolladores, que también un buen desarrollador es muy importante porque es el que realmente eh, hace el código y tal, pero el entrenador es un poco el que de alguna forma toma esas decisiones. Eh, Muchos entrenadores, fijaros que son antiguos desarrolladores. Zidane era un jugador de fútbol y ahora es entrenador. Y eso es un poco bueno para que los jugadores se respeten. Es decir, para que los desarrolladores tengan un poco de respeto por un arquitecto de software, a veces si el arquitecto no codificó antes, pues le pierden el respeto. Entonces eso es importante. Por eso muchas empresas, los arquitectos a veces son los desarrolladores senior, que el ingeniero senior que ya lleva unos cuantos años y ya sabe tal, pues es el que un poco coge ese rol de arquitecto, ¿vale? Y luego sobre lo que es arquitectura, encontré esto que también me gustó mucho cuando lo vi, quería ponerlo en las transparencias, que es un poco, a ver, en el año 30 o en el 15 antes de Cristo, pues no está claro cuál es la fecha, pues este señor Vitruvius, Polio Vitruvius, escribió ya el primer libro, es el primer tratado sobre la arquitectura tradicional, de los edificios. Y entonces dijo esto que a mí es que me gustó mucho, porque dice, a ver, los pilares para un buen edificio, una buena arquitectura es que sea útil, utilitas, que sea útil y que funcione bien para las personas que lo van a usar. Es decir, tú puedes hacer un edificio que sea muy bonito, pero si no es útil y no tiene puerta de entrada, va mal. Que sea duro y durable, o sea, robusto y que se mantenga de forma robusta en buena condición a lo largo del tiempo. Esto es importante, o sea, el software, y esto llevándolo al software, pues el software bueno tiene que ser mantenible y que dure a lo largo del tiempo, igual que tiene que ser útil para las personas que lo van a usar, tiene que ser usable. Y luego que Venustas es que sea elegante, que sea bonito, que sea agradable a las personas y al final eso también es importante. Por eso, a veces, por eso, por ejemplo, en la práctica hay una jornada de presentación y una cosa que vamos a valorar los profesores es que vuestras soluciones que presentéis sean bonitas. Es decir, si hacéis una aplicación de estas, lo de encontrar amigos, lo de Radarín, y al final te pones a usarla y es toda una pantalla toda negra y el botón chiquitín, chiquitín para ver dónde hay que posar, no sé qué, eso si es feo, pues al final tampoco no va a tener una buena puntuación, ¿vale? Pues al final el software, estas tres cosas, si os dais cuenta, también hay que tenerlas en cuenta y son muy importantes, ¿vale? Luego, a ver, esto también es nueva, esta transparencia, pero no sé, esto lo pongo aquí un poco, esta es la definición oficial de lo que es la arquitectura del software. Entonces son los conceptos fundamentales o propiedades de un sistema en su entorno representados por sus elementos, relaciones y los principios de diseño y evolución. A esa típica definición de estas que no os pido que la sepáis de memoria, pero sí que es importante analizar un poco. Pues fijaros, son conceptos fundamentales. O sea, la arquitectura, a diferencia del diseño, se basa en los conceptos más importantes. Es la parte como lo más importante del software o del edificio, eso es lo que hace la arquitectura. Entonces son esas decisiones, pero teniendo en cuenta también su entorno. Entonces es muy importante también cuando estáis haciendo software saber cuál es el entorno, cuál es el contexto en el que se va a ejecutar, cuáles son las personas que están interesadas en ese software.
¿cuál es el hardware? Porque al final el software funciona sobre un hardware. Entonces eso es muy importante. Y luego ya las relaciones entre esos elementos, ¿vale? Eso es un poco la definición. Luego hay que distinguir lo que es arquitectura de lo que es la descripción de una arquitectura, porque la descripción de una arquitectura, eso muchas veces es la documentación, es un poco lo que el arquitecto entrega, es la descripción de la arquitectura. Pues es un producto, durante, a lo mejor tú haces, no sé si tuviste, si tenéis a alguien que haya hecho una casa o algo, pero al final tú llamas a un arquitecto y ya te entrega unos planos, eso es lo que esa es la descripción de la arquitectura. Y luego lo que es, en inglés es architecting, architecting es como, es un verbo, en español no tenemos ese verbo, o creo que no lo tenemos, es diseñar la arquitectura. Es el proceso de diseñar la arquitectura, pues eso es architecting. Y eso es el proceso también es importante tenerlo en cuenta. En el software, bueno, esto es otra definición, es pues eso, las estructuras fundamentales, yo creo que más o menos ya lo dije. Y luego aquí, la diferencia entre arquitectura y diseño es, porque en arquitectura nos enfocamos en algo de alto nivel del sistema de software, ¿vale? Son las decisiones de diseño principales. Esto es interesante, o sea, decisiones que cuando las tomas, si te equivocas, el coste de cambiar esas decisiones va a ser chungo, ¿vale? Va a ser elevado. Eso es lo que es el diseño, es la arquitectura del software. Entonces, esta frase que hay aquí abajo es que toda arquitectura conlleva un diseño, pero no todo lo que se hace en diseño de software va a acabar siendo arquitectura, porque hay veces que son decisiones de diseño que al final, oye, si te equivocas en un patrón de diseño y utilizas una cosa y cambias y luego utilizas otra, pues a lo mejor tampoco es tan grave, ¿vale? No son decisiones que son tan claves para el producto. Luego, siguiendo con la metáfora esta entre arquitectura de edificios y arquitectura del software, a ver, hay cosas que son similares. Hay muchas cosas, por ejemplo, son sistemas complejos, se han desarrollado por equipos, organizaciones, se utilizan por personas, tienes estilos, patrones. Me interesa mucho esto, o sea, hay tendencias. O sea, vosotros si miráis un edificio hecho en los años 60 y un edificio hecho ahora mismo, o sea, en el 1960, ¿eh? Y un edificio hecho ahora, vais a ver que joder, son completamente diferentes. O sea, el estilo del edificio, vosotros si dais un paseo por cualquier ciudad y podéis ver que los edificios pues tienen estilos. Lo mismo pasa con el software. Vosotros cogéis un software hecho hace 30 años y un software hecho ahora y el estilo es completamente diferente. O sea, no sé, muchas cosas son muy diferentes, ¿vale? Entonces eso es muy importante estar un poco a la moda, o sea, y tener en cuenta, sobre todo tener en cuenta cuando os están vendiendo una moto que es una tendencia pasajera, que es porque está de moda ahora mismo, y cuando realmente es algo que es fundamental, ¿vale? Porque hay veces que os van a vender una moto de cosas que dicen que cuando te lo están diciendo dices, a ver, esto me lo están vendiendo porque es un vendedor que me quiere meter tal producto y realmente es una moda pasajera, ¿vale? Entonces hay muchas de las cosas que tiene que hacer un arquitecto es limpiar un poquitín lo que le están vendiendo y saber distinguir las cosas que son fundamentales realmente de las cosas que son, pues eso, humo. A veces hay mucho humo, muchas tendencias y tal. Diferencias entre arquitectura tradicional y arquitectura del software es en la arquitectura tradicional está claro, hay algo físico. Tú ves el edificio y lo ves ahí y, joder, y te puedes entrar dentro, puedes pegarte contra una puerta, lo que sea. Mientras que en el software tú no lo ves, es algo totalmente virtual. Eso quiere decir que no hay límites físicos. En el software muchas veces el límite que hay es la imaginación del desarrollador o del arquitecto, para bien y para mal. Eh, es muy interesante eso, ¿eh? Porque al final, de hecho el software es como mucho más dúctil, es más flexible. O sea, tú puedes modelar el software un poco a tus necesidades, no tienes esos límites. Pero hay muchísimas cosas, o sea, la arquitectura tradicional hay muchísimas cosas que nos puede valer como inspiración para la arquitectura del software nuestra, ¿vale? De hecho, yo creo que hay muchas cosas, o sea, yo esta metáfora la voy a llevar a lo largo del curso y para que comparéis entre lo que son edificios, o sea, lo que hacen los arquitectos de verdad y lo que hacemos arquitectos del software, porque realmente creo que es muy interesante, hay que aprender mucho siendo conscientes de que no es lo mismo, ¿eh? Quizás lo que más cambia es que en la arquitectura tradicional el contexto es mucho más estable que en la arquitectura del software. En la arquitectura del software el cambio es continuo. O sea, es como que estamos continuamente afrontando cambios en requisitos, cambios en todo, ¿vale? Hay más disciplinas muy parecidas. De hecho, está interesante esto. O sea,
A veces yo pondré ejemplos de construir un puente, pues construir un puente entre un sitio y otro, esto es el típico de integración de sistemas, pero de nuevo, tú haces un puente sobre un río y sabes que estos límites del río no cambian. En el software lo que suele pasar es que quieres hacer un puente entre un sistema y otro sistema y de repente este sistema se está moviendo y de repente todo lo que habías hecho tienes que tirarlo al garete, o sea que cuidado con esto. Los edificios, los coches, los aviones, porque al final tienen que ser habitables, pueden ser bonitos, pero también tienen que ser habitables y funcionar. Y sobre todo esto lo pongo porque el software cada vez más es un servicio que está funcionando y que cuando nosotros desplegamos una aplicación, por ejemplo, tú despliegas una aplicación, por ejemplo Teams, que está ahora funcionando, está arrancando, está funcionando. Esto es muy equivalente a un avión que está en vuelo. Entonces, y de hecho muchas veces tienes que hacer cambios en la aplicación consiguiendo cambiar cosas en la aplicación sin detener el avión. Y eso es difícil, ¿vale? O sea, son cosas que hay que tener en cuenta. En el software, a la hora de crear el software de forma que sea resistente a esos cambios. Bueno, hay más arquitecturas, ¿eh? Esto lo pongo porque sepáis que hay arquitecturas de negocios, arquitecturas empresariales y hay muchas personas con el título arquitecto que son, bueno, pues es interesante saberlo. O sea, sobre todo el arquitecto empresarial es como el que define la estructura general de una empresa. El de negocios, de la parte de negocios. El de arquitecto de datos. Yo conozco gente que son arquitectos, son gente que se encarga de definir cuál va a ser la arquitectura de todos los datos de una empresa. Causas comunes a toda la palabra arquitectura, cuando veis arquitectura en todos estos, es un poco la parte son la gente que define la estructura y la visión de ese campo, ¿vale? Pues son la estructura del software y la visión hacia dónde va, el roadmap, el mapa de ese software, ¿vale? Y entonces, ¿para qué sirve la arquitectura de software? ¿Vale para algo? ¿No vale? Bueno, los beneficios de la arquitectura de software es pues eso, proporcionar esa visión, ese roadmap, ese mapa de carretera, ese mapa, eso es un poco lo que tiene que hacer el arquitecto, la capacidad de liderazgo, o sea, el arquitecto eso, por eso esta parte se parece mucho a los entrenadores de fútbol. O sea, el entrenador de fútbol es el que tiene que tener esa visión y de liderar al equipo. Y a veces esa capacidad de liderazgo es lo más importante. Yo me imagino, tú imaginaros el entrenador de estos del Barça con Messi ganando no sé cuántos millones de euros. Joder, es que para que no se te suba las barbas y para poder controlar a los jugadores y tienes que tener esa capacidad de liderazgo. Y parece que os puede parecer que es una comparación así un poco trivial y tal, pero es que en el software cada vez más hay desarrolladores estrellas y cada vez más hay gente que está contratando a desarrolladores como si fueran jugadores de fútbol. Y a lo mejor no os lo creéis, pero pasa. O sea, en empresas de estas tipo Google o Facebook hay una competencia por los buenos talentos. De hecho, es una de las ventajas buenas que tenéis vosotros, es que estáis en una disciplina donde a día de hoy hay poco paro y además hay muchas empresas que se están de alguna forma rifando a los buenos talentos. Si sois capaces de demostrar que tenéis un buen talento en el software, a lo mejor muchas empresas, no es que vosotros vayáis a aplicar y que vais a presentar vuestro currículum a la empresa, sino que es la empresa la que os va a buscar a vosotros, ¿vale? Y eso ya pasó en algunas empresas. Eh, bueno, pues el de arquitecto de software es el que tiene que responder al tomar decisiones, tiene que identificar los riesgos, pues a lo mejor jugar con 4 delanteros pues es un riesgo, porque a lo mejor te puede meter un gol en un momento dado. Pues ese tipo de decisiones las toma el arquitecto. Gestionar un poco, pues eso, el código, los estándares, eso es muy importante. Decir, bueno, pues vamos a utilizar un cierto estándar de codificación para que no se nos desmadre la cosa, porque si no luego hay que mantener el código y no hay quien lo pueda mantener. El producto que no se vaya de manos, pues qué patrón vamos a utilizar y luego comunicar la solución a diferentes niveles de abstracción, o sea, ser capaz, o sea, muchas veces el arquitecto, eso lo vamos a ver la semana que viene, tiene que ser capaz de comunicar la arquitectura a los jefes, a la gente de negocios y también luego a los desarrolladores. Entonces, esa capacidad de comunicar es muy importante en el arquitecto. Bueno, todo esto son los buenos, las cosas buenas del arquitecto de software, pero como todo, tiene sus cosas malas, sus retos, los retos que hay que resolver. Primero, hay fallos que suele haber, hay en algunas empresas está el concepto de tener un arquitecto como el típico que puso en la Torre de Marfil, que es el típico como el jefe que hace 4 diagramas UML, cobra más dinero que nadie y no le respeta. Y luego llegan los desarrolladores y hacen lo que les da la gana.
Yo eso lo he visto en algunas empresas en las que hay una persona que tiene la tarjeta de visita, firma que es el arquitecto del software, pero luego cuando se pone no desarrolla, no toca código, lleva años. Además, yo he visto gente porque bueno, yo estudié la carrera de informática, yo ya tengo una cierta edad, entonces gente que estudiaron la carrera conmigo y a lo mejor a veces vamos a tomar algo y tal y te dicen, no, no, si yo ya no codifico, dice, no, yo ya no toco código, yo simplemente hago diagramas UML y tal, pero luego a lo mejor a veces te dicen, no, no, pero es que realmente yo hice un diagrama UML con estas clases, no sé qué, y luego el equipo implementó lo que le dio la gana. Entonces al final eso a veces pasa, ¿vale? También pasa el caso contrario. Hay veces arquitectos que son como el cuello de botella en el sentido de que ellos quieren tomar todas las decisiones, pero todas, todas. Y a veces eso no es bueno, ¿vale? En algunas empresas el arquitecto al final acaba siendo un problema y acaban echando al arquitecto. ¿Vale? Esto es porque al final dicen es que no está siendo un impedimento para que avance el proyecto. A veces toma demasiadas decisiones, a veces es muy bueno de hecho, esto es un patrón que se está identificando. A veces ciertas decisiones es mejor no tomarlas que luego tomarlas demasiado pronto y de tener que deshacerlas, ¿vale? Entonces eso es algo también que hay que tener en cuenta. Y un poco también relacionado con esto es el problema de lo que se llama Big Design. Lo puse en inglés, esto es un fallo, no es un fallo, esto lo puse adrede. Big Design Upfront es hacer un diseño grande desde el principio. Y entonces hay empresas que los primeros 3 meses el proyecto están el equipo de arquitectos del software haciendo el diseño y nadie codifica ni hace nada hasta que pasan esos 3 meses y empiezan a codificar. Eso normalmente es un patrón, es algo malo, porque al final luego llega a tener un montón de documentación que los desarrolladores hacen lo que les da la gana y tienes además muchos retardos debido a la arquitectura. Relacionado con esto, hay un tema que es muy, muy interesante, muy candente. Esta transparencia, todas estas transparencias son nuevas de este año, que es el tema de la relación que hay entre la arquitectura del software y el desarrollo ágil del software. Entonces hay muchas. O sea, yo lo quise atacar además el primer día porque hay mucha gente que no entiende bien esto. Hay gente que piensa que si haces desarrollo ágil, entonces no tienes que tener un arquitecto de software, porque el arquitecto de software te va a hacer diagramas UML y no codifica. Eso es un error, no es así. De hecho, las buenas empresas en las que hay que inspirarse para hacer esto, no sé, por ejemplo, Google o Amazon, todas estas, ellas lo que tienen es que el arquitecto de software es más bien un rol. Es a lo mejor dentro de un equipo hay un rol que es una persona que a veces es desarrollador y otras veces coge el rol de arquitecto de software, toma decisiones y se va rotando, ¿vale? Y esto es muy importante porque el, si haces una buena arquitectura de software que sea ágil, esa arquitectura tiene que reaccionar a los cambios en el entorno. Entonces, tiene que, bueno, perdonar por los fallos de español. Vais a pensar que no sé español. Esto es, ya digo, es que como a veces yo hago primero las transparencias en inglés y luego las traduzco al español. Y entonces, pues al final, al traducirlo, me mantiene el corrector en español y a veces escribo rápido y no lo veo. Y ahora, por ejemplo, lo veo al presentarlo y veo que aquí es continuo, ¿vale? Adaptación a cambios continuos. A ver, si haces una buena arquitectura de software ágil, esa arquitectura tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios continuos en el entorno. Y es lo que se llama arquitecturas evolutivas y entonces eso incluso favorece que sea ágil el desarrollo de software. Pero eso no siempre es así, ¿eh? Eso es ya digo, estos son problemas que pasan hoy en día en muchas empresas, ¿vale? Y luego aquí, ya, con esto es con lo que voy a terminar. Esta transparencia la pongo por, a ver, hay lo que yo llamo las leyes de arquitectura de software. No soy yo, bueno, estos están sacadas de un libro que es Fundamentos de Arquitectura de Software, desde el año pasado el libro, está bastante bien, y que puso como 2 leyes, ¿no? Entonces pone, la primera ley de arquitectura del software es que cualquier cosa, o sea, todo en la arquitectura del software es una solución de compromiso. O sea, cualquier cosa, todo es una solución. Bueno, en inglés es un trade-off. Trade-off es un balance, tienes que balancear. Es decir, que todas las cosas tienen sus beneficios y sus inconvenientes. De hecho, fijaros, lo puse adrede cuando pongo aquí la arquitectura del software, fijaros que ya solamente el hecho de tener a un arquitecto del software tiene sus beneficios, que aquí puse una lista de beneficios, pero también tiene sus retos o sus inconvenientes, ¿vale? O sea, aquí puse retos para no poner inconvenientes, pero en inglés creo que puse challenges, son retos, sí, challenge, es un reto, pero es un poco para que veáis que al final siempre tienes que balancear entre
las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y a veces yo distingo, cuando hablo con gente, una buena forma de distinguir si tienen mentalidad de arquitectos de software o es más mentalidad de desarrolladores, es cuando les preguntas, a veces, imaginar que yo qué sé, tienes un proyecto y alguien te dice que va a hacer el proyecto y lo va a hacer en Java, yo qué sé, pues que le mola y tal. Y dice, sí, sí, voy a hacerlo en Java porque es mejor por esto, por esto, por esto, por esto. Y tú le preguntas, bueno, pero ¿tienes algún inconveniente? Y dice, no, 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 es que es perfecto, voy a hacerlo en Java, esto es lo mejor y tal. Y cuando solamente analizaron las cosas buenas y no identificaron las desventajas, es que no tienen mentalidad de arquitectos, ¿vale? O es que no lo han identificado. Entonces, cualquier cosa, pero cualquiera, en el ámbito de arquitectura de software, siempre es una solución de compromiso y va a tener sus cosas buenas y sus cosas negativas. Y yo, una de las cosas que me gustaría que vosotros valorarais en la asignatura es que siempre pongáis el por qué es bueno o por qué es malo. De hecho, en algún sitio yo he visto que decían, no, es que en algunas empresas el arquitecto de software se le distingue porque es la persona que es así como triste, es como tristón, así, es como el típico que le preguntas algo y te dice, no lo sé, depende, o sea, que no se atreve. Y sin embargo, el que no es arquitecto de software, sobre todo los vendedores pues son súper, o sea, los ves y transmiten como que son súper happy y tal, porque ellos les preguntas, ¿cuál es lo mejor que hay que hacer? No, lo mejor es esto, y te lo venden y tal. Bueno, pues es un poco, es cierto, es así. O sea, los arquitectos de software tendemos a ser un poco más tristones, pero también porque vemos las desventajas y cuando tenemos que tomar una decisión sabemos valorar cuál es la desventaja y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, yo lo siento, pero es así. O sea, y yo estoy convencido de que es así, ¿eh? O sea, de hecho a mí a veces cuando alguien me pregunta, incluso en la misma asignatura o en otros o en proyectos, dice, vamos a utilizar, no sé, una base de datos relacional o es mejor utilizar una base de datos en MongoDB o en NoSQL. Y yo siempre digo, uff, es que depende, hay que valorar, habrá que mirar a ver, en este caso, pues parece que es mejor relacional por esto, 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 pero también podría ser mejor lo otro. Y nunca está 100% claro las cosas, ¿vale? Entonces, de hecho, yo ya digo, si queréis saber cuál es mi personalidad, me cae mal, o sea, ya lo digo, me cae mal y si veo a alguien que tiende a ser excesivamente optimista con las cosas y a decir que funciona 100% seguro y que la mejor solución es X, desconfío, de esa persona desconfío. O sea, yo lo digo, eso es una forma, tiene que ver incluso con el carácter, pero yo desconfío. Yo, cuando viene alguien y me dice que hay que hacer esto porque esto es lo mejor, yo desconfío, ¿vale? Y luego la segunda ley es esto de por qué es más importante que el cómo. Eso se refiere a que está relacionado, que es un buen arquitecto del software lo pone todo en cuestión y está muy relacionado con lo de antes. O sea, a mí si alguien me viene y me dice, no, es que lo mejor es, yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo te puede venir alguien con esto del COVID y me dice, no, ya, lo mejor es vivir en el campo. Y son todo ventajas vivir en el campo, ¿no? Es que no tiene ninguna desventaja. Vete a vivir al campo porque eso es lo mejor. Un arquitecto de software diría, bueno, a ver, vale, frena, sí, sí, lo mejor es vivir en el campo, tienes ventajas tal, tal, tal y tal, pero también tienes otras desventajas, ¿vale? Y si no la analizáis, pues también tiene desventajas. O sea, pues yo qué sé, en la ciudad tienes otra vida cultural, tienes bibliotecas, tienes centros de salud, que a lo mejor en el campo pues no lo tenéis, ¿vale? Entonces es un poco lo mismo. Entonces, cuestionarlo todo, muy importante. Y entonces, ¿cómo os afecta esto a vosotros? En la documentación que vayáis a entregar, yo voy a valorar mucho que cuando toméis decisiones, que documentéis si esas decisiones habéis valorado si son buenas o malas y qué aspectos positivos y negativos habéis tenido en cuenta. ¿Vale? Es decir, yo no me vale decir, no, no, yo voy a utilizar MongoDB sin decirme por qué. A veces el por qué puede ser tan sencillo que es porque os lo hemos obligado los profesores. Si es simplemente que usáis MongoDB porque es una restricción, eso se llama restricción de constraints, es una restricción. Si es una restricción, pues ya está, no hay nada más que hablar porque es una obligación. Pero si es simplemente una decisión que habéis tomado vosotros, pues entonces tenéis que justificar por qué. ¿Vale? Y ya está. Es que luego esto ya seguimos el próximo día. Pues con esto sería el final. Voy a parar lo de grabar por si queréis preguntar algo y estáis cortados y tal.